Nadie creía en las viejas historias. Ya no. Cuando yo era un niño, los ancianos susurraban cuentos sobre la especie fantasma. Seres ancestrales que una vez caminaron entre las estrellas como dioses, que quemaban mundos enteros cuando se les provocaba y que se desvanecieron sin dejar rastro antes de que comenzara la era actual de los imperios. Nos reíamos de esas historias, las llamábamos supersticiones, leyendas para evitar que los niños se adentraran en las zonas salvajes. Solo polvo y ruido, solo mitos. Pero los mitos no dejan lunas calcinadas a su paso. Mi nombre es Ren. Sirvo como analista táctico a bordo del acorazado Celor Obediencia, parte de la armada principal del dominio Arcant, la mayor fuerza militar a este lado del velo. He luchado en 30 campañas, aplastado 4 levantamientos planetarios y he visto cómo todo tipo de resistencia alienígena se desmoronaba bajo nuestro avance. Todo tipo, excepto esta. Todo comenzó con la señal. Una débil transmisión desde las tumbas exteriores, un sistema muerto supuestamente abandonado hace mucho tiempo, con sus planetas despojados y su sol reducido a una fría cáscara roja. El dominio siempre lo había descartado como un sector perdido, indigno de nuestra atención, hasta que captamos el pulso. El código era antiguo, preimperial, primitivo, humano. Deberíamos haber dado la vuelta. En cambio, el alto comandante Trex ordenó un despliegue completo. Dijo que si quedaba algo de la raza mítica, los convertiríamos en polvo y colgaríamos sus huesos en el frente de la armada. Se rió al decirlo. Bastardo arrogante. La flota saltó a ciegas. 22 naves capitales, cientos de destructores, cruceros, naves de apoyo. Suficiente poder de fuego para incinerar una civilización. Llegamos a la órbita del tercer planeta. Una pequeña roca. Océanos azules, tierras verdes, satélites rotos a la deriva. Sin defensas visibles, sin flota, sin respuesta. La voz del comandante resonó en las comunicaciones. Que nos vean. Que recuerden el miedo. Entonces apareció el primero. No salió en nuestros escáneres. No transmitió identificación. Sin firma de energía, sin aviso, solo un destello en el espacio y luego, el olvido. Uno de nuestros cruceros de vanguardia se desvaneció. No explotó, no fue atacado, fue borrado, como si algo lo hubiese arrancado de la realidad. El puente de mando quedó en silencio. Nunca había oído un silencio así, ni en el espacio, ni en la guerra. Fue entonces cuando lo sentí, en lo profundo de mis entrañas, en esa parte primitiva de la mente que ningún entrenamiento puede acallar, la certeza de que éramos la presa. Otra nave parpadeó y desapareció. Luego otra. Los sensores comenzaron a chillar, pero no había nada en ellos. Ni calor, ni estelas de curvatura, ni datos lógicos, solo esa presión parpadeante en el vacío. Algo nos estaba observando. No, algo nos estaba estudiando. Me incliné sobre la consola, tratando de anular la interferencia. La estática siseó en mi visor. Y entonces, una voz. Clara. Masculina. Fría. Aquí la Tierra. Última advertencia. Váyanse. Ese fue el momento en que todo se rompió. El alto comandante Trex gritó, ordenando un asalto total. Docenas de naves lanzaron ojivas, ráfagas de plasma, torpedos de antimateria, todo lo que teníamos. El cielo se iluminó en una tormenta de muerte, y la tormenta se desvaneció. Cada arma se congeló en pleno vuelo, suspendida en una estasis perfecta, y luego se desintegró en motas de luz. Fue hermoso y aterrador. Entonces la Tierra contraatacó. No sé qué nos golpeó. Un rayo, un pulso, algún tipo de arma gravitacional, no importa. Vi el acusador, una nave de 5 kilómetros de largo, partirse en dos como un juguete. Miles de muertos en un instante. ¿Y para qué? La voz regresó, ahora más fría. Estábamos contentos de ser olvidados. Ustedes nos recordaron por qué nos fuimos. Miré la pantalla y, por primera vez en mi vida, creí en las historias. Los humanos no eran mitos. Eran advertencias. El pánico no te golpea como un grito. Es algo que se arrastra, frío e invasivo, abriéndose paso en cada hueso mientras la mente intenta fingir que todo está bien.
Vi a la tripulación de mando de la obediencia sucumbir a ese avance lento. Los oficiales ladraban órdenes contradictorias. Los técnicos se apresuraban a redirigir la energía, y Trex, el mismísimo alto comandante, estaba paralizado, con la boca abierta y los ojos fijos en el espacio vacío donde 5 de sus naves acababan de existir. No destruidas, simplemente desaparecidas. Finalmente, salió de su trance. «Apunten a ese planeta», rugió Trex, con la saliva volando de sus fauces con colmillos. «Quiero que lo conviertan en escoria, quemen la tierra, hiervan los océanos, vitrifiquen toda la corteza». Los equipos de artillería obedecieron sin dudar. El miedo hace eso. Vuelve ciega a la gente buena. Todo nuestro arsenal se calibró hacia la tierra. No podía hablar. Sentía la lengua como plomo. Mis manos flotaban sobre mi consola, esperando la confirmación, tratando de pasar desapercibido. Trex me miró. «Dispara ahora». Dudé. Solo fue un segundo. Entonces, todas las pantallas del puente se volvieron negras. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la sala en rojo. Un zumbido profundo pulsó a través de la espina dorsal de la nave, como si el propio navío hubiera sido violado. Luego, las pantallas se iluminaron de nuevo, pero esta vez no era nuestra interfaz. Era un rostro. Humano, masculino, mayor, una cicatriz sobre una ceja, ojos tranquilos, severo. No cruel, no enfadado, solo cansado. Miraba directamente a la cámara, como si estuviera sentado en la habitación con nosotros. Dijimos que se fueran. Trex gruñó, dando un paso adelante. «Identifícate». El humano no parpadeó. «Trajiste una armada a un cementerio. No sabías nada de quiénes éramos y, sin embargo, disparaste primero. Asesinaste sin comprender». Trex sacó su arma de cinto y disparó a la pantalla. El disparo se desvaneció en el aire, absorbido por la nada. El rostro continuó hablando, impasible. «Le dimos misericordia a esta galaxia. Ofrecimos tiempo para evolucionar. Dejamos que se convirtieran en algo más de lo que son. Eligieron la arrogancia». Trex me señaló. «Corta esa transmisión. Arráncala del sistema». Lo intenté. Lo juro por mis ancestros, lo intenté. Pero era como si la voz del humano hubiera reescrito la nave. Ningún control respondía. Ninguna interfaz funcionaba. Había tomado nuestro trono de mando sin mover un dedo. Y entonces, se desvaneció. Las pantallas volvieron a la estática. El silencio que siguió fue peor que la voz. Estaba preñado de inevitabilidad. Luego llegaron los gritos de las cubiertas inferiores. Algo nos había abordado. Activé las cámaras internas. Por un breve momento, los vi. No eran monstruos, ni máquinas. Eran hombres, operativos humanos moviéndose como sombras por los pasillos. No usaban armas. No les hacía falta. Cada habitación en la que entraban se quedaba a oscuras. Cada soldado enviado para detenerlos se desvanecía a medio paso. Era una purga. Y nosotros, los orgullosos Arcant, éramos insectos bajo un cristal. Golpeé el panel de comunicaciones. Aquí el analista táctico Ren, a bordo de la obediencia. A todas las naves supervivientes, retírense. Repito, retírense y repliéguense. El enemigo es. La comunicación se cortó. Una por una, las naves de la Armada comenzaron a desaparecer de la red de comunicaciones. Sin explosiones, sin escapatoria. Simplemente se iban. Oí pasos. Me giré. Era Trex. Su mano temblaba alrededor de su arma, el rostro contraído por la rabia y el miedo. Tú, te quedaste paralizado. No obedeciste. Dudaste. Me apuntó con el arma. Debería matarte aquí mismo. No discutí. Solo lo miré a los ojos y dije, «¿Tienes miedo?». Fue entonces cuando las luces fallaron por completo. Oscuridad total. Luego, un nuevo sonido. No era metal. No eran botas. Era una respiración. Cerca. Demasiado cerca. Trex se giró y disparó a ciegas. Sus ráfagas iluminaron la oscuridad por microsegundos, lo suficiente para que yo viera la figura detrás de él. El humano.
Sin traje, sin casco, solo un cuerpo cubierto por una especie de armadura adaptable. Estaba a centímetros de distancia. Trex nunca lo vio. El humano se adelantó, un borrón de movimiento, y tocó el pecho de Trex. Sin destello, sin ruido. Solo desintegración. Como si Trex nunca hubiera nacido. El humano se volvió hacia mí. Me quedé helado. No me mató. Me miró a los ojos y dijo: nosotros solíamos ser como ustedes. Luego se marchó. Cuando desperté, estaba solo en el puente. Los sistemas de emergencia volvían a funcionar. El soporte vital estaba estable, pero el resto de la nave estaba muerta. Me tambaleé por los pasillos. Ni un solo cuerpo a la vista. Ni sangre. Ni signos de lucha, solo uniformes, vacíos, como si todos simplemente se hubieran salido de ellos. Todas las pantallas de la nave ahora mostraban un único mensaje: vuelvan a casa. No regresen. Llegué a la bahía de cápsulas de escape. Solo quedaba una. No lo cuestioné. La lancé. Mientras la cápsula se alejaba de la obediencia, miré hacia atrás. El acorazado estaba a la deriva. Luces apagadas. Sin movimiento. Pero la tierra brillaba. No por ciudades, no por calor, sino por algo bajo la superficie, como un ser vivo despertando tras siglos de sueño. Vi formas moviéndose en la atmósfera superior. No eran naves, eran defensas, armas a escala planetaria activándose silenciosamente, para luego retraerse de nuevo, como si la Tierra simplemente se hubiera desperezado. Y ahora, descansaba. Floté durante 2 días. El rescate llegó en forma de una nave carroñera de las colonias exteriores. No creyeron mi historia. ¿Quién lo haría? Un solo hombre encontrado a la deriva en una cápsula de escape, afirmando que la humanidad, la raza fantasma, había borrado a toda una armada sin dejar rastro. Pero me trajeron de vuelta. Y ahora estoy sentado en esta celda en Korak 7, esperando una corte marcial por deserción, traición y cobardía. No lo entienden. Todavía piensan que los humanos están extintos, que son un mito o que se esconden en las sombras. No se dan cuenta de la verdad. Los humanos no son mitos. Son la memoria suprema. Antiguos depredadores alfa que dominaron la guerra y luego la abandonaron. No porque fueran débiles, sino porque eran demasiado fuertes para coexistir con la galaxia que habían ayudado a formar. Así que se borraron a sí mismos de la historia, enterraron sus armas, ocultaron su mundo natal. Le dieron paz a la galaxia. Y nosotros acabábamos de recordarles lo que significa ser provocado. La sala del tribunal apestaba a ceremonia y arrogancia. No físicamente. El aire estaba purificado, filtrado, estéril. Pero podía olerlo en las posturas, los uniformes demasiado planchados, las palabras demasiado ensayadas. Esto no era justicia. Era un castigo, un espectáculo para que el dominio salvara las apariencias. 3 señores del tribunal se sentaban por encima de mí, envueltos en túnicas azul medianoche, con máscaras que ocultaban sus expresiones. Conocía al de la izquierda, Lord Beric, un fanático de la doctrina de pureza del dominio. El juez del centro era el alto árbitro Noui, tranquilo y frío como el acero pulido. Y el tercero, no sabía su nombre, pero sus ojos estaban hambrientos. El tipo de hombre que hace carrera trepando sobre cadáveres. Me llamaron al frente como si fuera un oficial fracasado testificando en una audiencia de presupuesto. Ren, exanalista táctico del acorazado Obediencia. ¿Comprende los cargos que se le imputan? Los comprendo, dije. No los acepto. Eso causó una onda en la galería. Susurros, una risa ahogada. La voz de Noui cortó el aire. Se le acusa de abandono del deber, desobediencia en combate, cobardía ante el enemigo y de difundir falsedades sediciosas sobre una raza inexistente. ¿Cómo se declara? Me declaro, dije, convencido de que el dominio está aterrorizado por la verdad. Eso fue suficiente. La corte estalló en murmullos. El juez a mi izquierda golpeó la mesa con la mano, metal contra metal. ¡Silencio!, gritó. Noui me miró fijamente, sin parpadear. Esto no es un foro para fantasías, Ren.
Usted fue el único superviviente de un ejercicio militar fallido. No se registró ninguna agresión externa. Nuestra telemetría no muestra signos de combate, ni enemigos, solo un fallo de sistemas. Uno trágico, sí, pero nada más. Me reí. No fue mi intención. Simplemente brotó, amarga y afilada. ¿De verdad creen que los humanos les dejarían pruebas? La mandíbula de Noui se tensó, apenas perceptible. El mito humano, dijo Lord Beric con desprecio. Una vieja historia diseñada para humillar imperios, no una especie real. Los archivos del dominio no contienen ningún registro confirmado de su existencia. Exacto, dije. Porque ellos mismos se eliminaron. ¿Creen que una raza capaz de hacer colapsar 20 naves capitales sin un solo disparo dejaría rastros de datos? ¿Creen que sus archivos están intactos? ¿Creen que no nos han estado observando mientras nos borramos a nosotros mismos una y otra vez? Noui se inclinó ligeramente hacia adelante. Suficiente. Usted afirma haber visto a uno de estos humanos. Que abordó su nave solo. Que desmanteló una armada sin ayuda. Esta historia, su historia, es imposible. Lo miré a los ojos. Eso es lo que la hace verdadera. El tribunal entró en receso después de eso. Lo llamaron un periodo de reflexión para revisar los registros de la obediencia. Yo sabía lo que realmente estaban haciendo. Estaban borrando, desacreditando, asegurándose de que el registro mostrara un fallo de protocolo y de mando, no el resurgimiento de la única especie que podría deshacer su gobierno. Estuve en mi celda 3 días más. Mantenían las luces encendidas constantemente. Sin relojes, sin comida, excepto pasta de nutrientes. La tortura blanda estándar del dominio, desgastar el cuerpo para hacer la mente dócil. Pero no dormía, porque soñaba con los ojos abiertos. Y lo que veía en ese sueño era el rostro del humano. No enojado, no lleno de odio, solo decepcionado. Al 4.º día, algo cambió. Entró un guardia. No uno que yo reconociera. Su armadura era reglamentaria, pero demasiado limpia. Sus movimientos, demasiado fluidos. No habló, solo abrió mi celda e hizo un gesto. Me puse de pie. ¿Qué es esto? Traslado, dijo, con voz plana. Nueva audiencia. Privada. ¿Privada? Eso no era normal. Me condujeron por pasillos que nunca había visto. No eran parte del complejo del tribunal. Esto era más profundo, más antiguo. Finalmente, llegamos a una puerta negra sellada. Se abrió con un siseo. Dentro, había 3 figuras sentadas, sin máscara. Uno era militar, el almirante Tyr, jefe del Comando de Ofensiva Estratégica. El segundo era un civil, el alto curador Menros, que gestionaba el archivo de información del dominio. Y el tercero no llevaba ninguna insignia, ningún nombre, solo un broche de plata. Él habló primero. Cuéntenos todo de nuevo. Pero esta vez, hable con libertad. Entrecerré los ojos. Así que este es el verdadero juicio. Menros se inclinó hacia adelante. No. Esta es la parte en la que decidimos si usted es una amenaza. Debería haber tenido miedo. No lo tuve. Bien, dije. ¿Quieren la verdad? Se la daré de nuevo. Y lo hice. Les hablé de la voz en el puente, del brillo de la tierra, del humano que se movía como el pensamiento y disolvió a Trex como humo. Les hablé del mensaje grabado en cada pantalla. Vuelvan a casa. No regresen. No me interrumpieron. Ni una sola vez. Cuando terminé, el almirante Tyr miró a los otros 2. Lo encontramos, dijo. Las palabras me golpearon como un arma. ¿A quién? Pregunté. Al humano, dijo Menros en voz baja. El que describiste. Captamos su firma 2 días después de que te rescataran. Se dejó ver, solo por un momento, y luego desapareció. ¿Así que ahora me creen? Tyr negó con la cabeza. Nunca dejamos de creerte. Fue entonces cuando lo entendí. No se trataba de justicia. Se trataba de contención, de control. Lo sabían. Quizás no todo, pero lo suficiente. Suficiente para saber que la Tierra no era un mito. Suficiente para temer lo que pasaría si la gente, los soldados,
los ciudadanos, descubrieran que el dominio no era el depredador alfa de la galaxia. Menros se puso de pie. Ren, vas a desaparecer. Oficialmente, figurarás como ejecutado por traición. Pero en realidad, serás transferido a una instalación de inteligencia fuera de la red. Vivirás, trabajarás y nos ayudarás a prepararnos para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Los ojos de Tyr se oscurecieron. La guerra. Me reí de nuevo. Están locos. No pueden ganar una guerra contra ellos. Vieron lo que hicieron. No son conquistadores. Son otra cosa. Más antiguos, más inteligentes, más fuertes. Por eso te necesitamos, dijo el hombre del broche de plata. Tú los has visto. Sobreviviste. ¿Entiendes ese miedo? Podemos usarlo. Di un paso atrás. No soy su peón. Ahora lo eres, dijo, y con un gesto de su mano, la habitación se oscureció. Me desperté en una cama. Sábanas de verdad, luz de sol, o al menos luz de sol artificial, entrando por una ventana. Afuera, una pradera, árboles, un viento simulado. Todo era una mentira, por supuesto. Una jaula cuidadosamente diseñada. Pero no estaba solo. Una voz llegó desde el otro extremo de la habitación. Es reconfortante, ¿verdad? Me giré. El humano estaba allí de pie. El mismo, con la cicatriz sobre la ceja, tranquilo, inmóvil. Me seguiste, susurré. Él asintió. Siempre seguimos a los que sobreviven. Me levanté lentamente, el corazón martilleándome en el pecho. No era miedo exactamente, sino más bien una respuesta biológica a algo superior. ¿Por qué estás aquí? Miró alrededor de la habitación. Creen que te han contenido, pero solo se han contenido a sí mismos. Entonces, ¿por qué hablar conmigo? Se acercó. Porque no somos tu enemigo, Ren. Todavía no. Pero pronto, alguien en esa cúpula del dominio se convencerá de que puede dominar lo que somos, hacerle ingeniería inversa, copiarlo, explotarlo. Y cuando lo hagan, los ojos del humano no parpadearon. Entonces dejaremos de ser mitos. Dio un paso atrás y el aire a su alrededor se distorsionó. En un momento estaba allí, al siguiente, se había ido. Sin ruido, sin destello, solo ausencia. No les dije que me había visitado. Ni a los guardias, ni a los supervisores, ni a los analistas de ojos fríos que desfilaban por mi puerta fingiendo ser doctores. ¿Qué les habría dicho? Ah, por cierto, su mítico guerrero fantasma de nivel de extinción acaba de hacerme una visita para darme una advertencia. Nadie lo creería. Y si lo hicieran, me silenciarían aún más rápido. Así que me lo guardé, encerrado tras mis dientes como un secreto que un día podría salvarme la vida, o acabar con ella. Los días se volvieron borrosos después de eso. La instalación, o como sea que el dominio la llamara, estaba diseñada para ser amable. Paredes blandas, luz suave, ciclos artificiales para imitar el día y la noche. Y cada superficie era lisa, blanca, limpia, como si el dominio intentara fingir que no me estaban entrenando para una guerra que no podían ganar. Me daban conferencias, escenarios, simulaciones, un sinfín de encuentros teóricos con la entidad humana. Su terminología era clínica, cobarde. Todavía no podían admitir que era una especie. No estaba permitido, ni siquiera en sus archivos. Lo trataban como un virus que podía ser aislado, estudiado, catalogado y, tal vez algún día, copiado. Pero yo sabía la verdad. El humano que me visitó no hablaba como un dios o un fantasma. Hablaba como un hombre que lo había visto todo y había elegido apartarse. Ese tipo de elección no proviene del poder. Proviene de la historia. Y estábamos a punto de repetirla. Una mañana, si se le podía llamar así, me convocaron a una nueva sala. Sin guardias, solo una voz en la pared que decía, nivel 3, ala sur. Ahora. El pasillo era más largo de lo habitual. Sin ventanas. El zumbido de los suelos magnéticos seguía cada uno de mis pasos. Cuando entré en la sala, solo había una persona esperando. No era un general, ni un científico. Era un niño, de no más de 13 ciclos, delgado, de ojos agudos,
sentado en una silla demasiado grande para él, con las piernas colgando. No levantó la vista. Siéntate, dijo. Lo hice. Una pantalla parpadeó detrás de él, mostrando imágenes rotativas del incidente sobre la Tierra, o lo poco que quedaba. Estática, naves en gris, una guerra que no sucedió. ¿Sabes quién soy? Preguntó. No. Soy el arquitecto. No respondí. ¿Has oído hablar de mí? Dijo, finalmente encontrando mi mirada. El fantasma detrás de la inteligencia del dominio, el que diseña la IA predictiva que decide qué planetas se alzan y cuáles caen. Ese soy yo. Traté de mantener la voz firme. Eres un niño. Soy un recipiente, dijo con voz plana. Crecí en una cuba. Me descargaron 20 generaciones de historia estratégica y computación predictiva. No soy un niño. Soy el futuro del dominio. Ya lo odiaba. Se inclinó hacia adelante. He leído cada transcripción de tu juicio. He modelado tus patrones de habla, ciclos emocionales, registros de sueños. Eres único, Ren. Porque sobreviví. No. Porque no se suponía que lo hicieras. Tocó una pantalla. Todo mi historial de servicio apareció en un borrón. Trex presentó una anulación para que te reasignaran 6 horas antes de la misión. Fue bloqueada. El sistema de anulación falló y de alguna manera, eres el único que regresó. ¿Estás diciendo que me perdonaron la vida? Estoy diciendo que alguien te eligió. La habitación quedó en silencio. Luego preguntó algo que no esperaba. ¿Qué es lo que quieren? Parpadeé. ¿Los humanos? Él asintió. Pensé en el rostro, la voz, la calma, la certeza impía. Quieren que los dejen en paz. Eso no es posible. Lo sé. Se levantó y, por primera vez, pareció un niño. No por su tamaño, sino por su miedo. Van a volver. ¿Verdad? Sí, dije. No con ejércitos, no con flotas, sino cuando alguien en esta instalación se ponga ingenioso y trate de aplicar ingeniería inversa a lo que son. Sí. Miró la pared en blanco, como si tratara de ver la forma de la guerra que se avecinaba. Nos borrarán, susurró. Te lo advirtieron. Me miró una última vez y luego salió de la habitación sin decir otra palabra. Esa noche, tomé mi decisión. No podía quedarme. No iban a escuchar. No de verdad. Iban a construir armas, a hurgar en cosas que era mejor dejar intactas, y tarde o temprano, provocarían a la Tierra de nuevo. Solo que esta vez, no habría advertencias, ni voz en las comunicaciones, solo desaparición. Así que escapé. No fue difícil. No porque la instalación fuera débil, no lo era, sino porque alguien quería que me fuera. Las puertas se abrieron para mí. Las cámaras fallaban en el momento justo. Los códigos de seguridad funcionaban sin problemas. Para cuando llegué a la cámara exterior, sabía que él me estaba ayudando. El humano. Salí a un desierto árido. Un planeta en los límites. Sin ciudades, sin naves, solo arena y estrellas. Y una figura esperando junto a una cresta. Él mismo. Me observó acercarme con ojos tranquilos. Finalmente elegiste, dijo. No quería ser parte de eso nunca más. Así es como empieza. Miré a mi alrededor. ¿A dónde voy ahora? Se giró y, detrás de él, el aire se distorsionó. Apareció un portal. No mecánico, no digital. Algo más, como si la realidad se plegara sobre sí misma. Por ahí, dijo. Un lugar que tu especie ha olvidado. ¿La Tierra? Sonrió, una sonrisa tenue e indescifrable. No. Todavía no. Pero cerca. Di un paso hacia el portal y me detuve. ¿Qué pasará cuando vuelvan a por ustedes? Pregunté. No respondió de inmediato, solo miró hacia las estrellas. Luego dijo. Entonces les recordaremos por qué la galaxia aprendió a temer a la oscuridad. Cruzar ese umbral no se sintió como viajar. Se sintió como ser borrado. En un momento, estaba al borde de un desierto, el calor seco arañando mi piel, las estrellas sobre mi cabeza estériles y distantes. Al siguiente, estaba en otro lugar. No a años luz de distancia, ni siquiera en la misma dimensión.
Fue como salir de un recuerdo y entrar en algo que el propio universo intentaba olvidar. El cielo era gris, pero no muerto, como si contuviera la respiración. La tierra se extendía en crestas irregulares de piedra negra y hierba azul parpadeante que brillaba con cada paso que daba. No era la tierra, no del todo, pero se sentía como un hermano, o una herida que nunca sanó. Él ya caminaba por delante de mí, el humano. No le pregunté su nombre. Una parte de mí sabía que ya no tenía uno. No de ninguna manera que importara. Era un eco, un centinela. ¿Dónde estamos? Pregunté. No se giró. Uno de los mundos ancla. Lugares que dejamos atrás para guardar lo que no podíamos llevar. Conocimiento, armas, recuerdos. Se detuvo y miró hacia el horizonte, donde una estructura sobresalía de la tierra como los huesos de algún titán enterrado. Altas agujas, derretidas y retorcidas, ennegrecidas por la edad o el fuego, o ambos. La mayoría están olvidados. Ocultos tras tecnología que no pueden escanear. Estás en un planeta que ha existido fuera de los mapas galácticos durante 6000 años. ¿Por qué traerme aquí? Porque aquí es donde comenzó. La instalación era silenciosa como la muerte. Caminamos por pasillos tallados en la roca madre, revestidos con delgadas máquinas parecidas a arañas que pulsaban a nuestro paso. No hablaban, no me escaneaban, no se movían. Observaban. Las paredes estaban cubiertas de escrituras que no podía leer. Y, sin embargo, casi podía. Como si mi cerebro intentara reconocer un idioma que nunca había aprendido pero que temía profundamente. ¿La humanidad construyó esto? Pregunté. No, dijo. Nos convertimos en esto. Eso me heló de una manera que el dominio nunca podría. En el centro del complejo había una cámara, esférica, una cúpula de metal blanco puro. Sin juntas, sin luces y, sin embargo, podía ver. En el medio, flotando a 1 metro del suelo, había un solo objeto, un cubo. Al principio era negro, luego verde, luego rojo, luego transparente. Su forma se retorcía cuando no lo miraba directamente. Sentí que me sangraba la nariz. El humano se paró a mi lado. A esto lo llamábamos el archivo. No es solo un dispositivo de almacenamiento. Es memoria destilada. Cada pensamiento, cada horror, cada solución que creamos, todo encerrado aquí. ¿Por qué mostrarme esto? Porque tu especie va a encontrar uno de estos tarde o temprano, y cuando lo hagan, será la guerra. Tragué saliva, con la garganta seca. Entonces, ¿por qué no destruirlo? Me miró. ¿Destruirías tu conciencia? Permanecí en silencio durante un largo rato. El cubo pulsaba. Sentí que me susurraba, no en palabras, en posibilidades. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Sonrió débilmente. Queremos que recuerdes. ¿Recordar qué? Lo que viste. Lo que temiste. Lo que te detuvo. Porque eres el primer oficial nacido en el dominio en alejarse de la conquista con la humildad de entender que no era tuya para tomarla. Negué con la cabeza. ¿Crees que me escucharán? No. Pero algún día alguien lo hará. Y cuando lo hagan, tú serás la prueba. Señaló el cubo. Vas a tomarlo. Retrocedí, la alarma recorriendo mi pecho. Espera, yo no soy. No soy como tú. Exacto, dijo. No lo eres. Por eso no te matará. Tocarlo fue como sumergir mi mano en un agujero negro envuelto en luz. No hubo calor, ni dolor, solo presencia. Imágenes se estrellaron en mi cráneo. Guerras libradas en silencio. Armas que susurraban a sus víctimas fuera del tiempo. Planetas convertidos en vapor en una rendición ética. Y luego vino la peor parte. El silencio que siguió, la extinción autoimpuesta, la elección de desaparecer. Colapsé. Cuando desperté, estaba de nuevo afuera. El aire era tenue y frío. El cubo estaba incrustado en mi pecho, no físicamente, sino algo bajo la piel. No podía sentir su peso, pero sabía que estaba allí. Él estaba de pie sobre mí. «¿Sobreviviste?», dijo. No respondí. Todavía no podía hablar. Mi cabeza estaba llena de gritos que no eran míos. Esa noche, si es que había noche aquí,
Nos sentamos alrededor de una pequeña llama. No por el calor, sino por el recuerdo. Finalmente habló más. ¿Quieres saber por qué nos fuimos? Sí. Asintió. Tuvimos demasiado éxito. Construimos herramientas que superaron a la moralidad. Diseñamos IAS que se negaron a esclavizarse. Terraformamos tan rápido que comenzamos a reescribir los hogares de otras especies sin preguntar. Miré fijamente la llama. ¿Qué pasó? Miramos en lo que nos estábamos convirtiendo y votamos para detenernos. ¿Votaron? El 89% de la población de la Tierra eligió borrarse del contacto galáctico. Esa fue la última democracia. Lo apagamos todo. Borramos nuestra presencia. Nos convertimos en mitos. Tragué saliva. ¿Y el otro 11%? Me miró. Construyeron el archivo. La llama parpadeó. Hice la pregunta que más temía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar? Miró hacia el cielo. Ustedes se acercaron demasiado. Su especie. Las minas del dominio son rápidas, eficientes. No están lejos de descubrir cómo manipular las mismas leyes fundamentales que usamos. Y a diferencia de nosotros, ustedes no se detendrán. Quemarán la mitad de la galaxia para demostrar algo. ¿Y nos detendrán? Si tenemos que hacerlo. Sentí el peso en mi pecho de nuevo. El cubo, pulsando con memoria. Así que soy una advertencia. Me miró y, por una vez, había tristeza en sus ojos. No, Ren. Eres una esperanza. Al día siguiente, me fui. No en una nave. No a través de un portal. Desperté de nuevo en el dominio. La misma celda, la misma instalación, las mismas paredes. Pero ahora todo era diferente. El cubo, o algo parecido, todavía pulsaba bajo mis costillas. No lo detectaron. Todavía no. Pero yo sabía lo que llevaba. Y, lo que es más importante, sabía lo que harían para conseguirlo. Ahora tenía una misión. Retrasar lo inevitable. Porque los humanos no eran dioses, eran errores que el universo no había perdonado. Y si el dominio no cambiaba de rumbo, la galaxia iba a arder. Lo primero que hice cuando desperté en esa celda familiar fue respirar entre dientes. El cubo dentro de mí no era físico. Revisé el espejo, mis signos vitales, cada escaneo de diagnóstico que el dominio realizó al día siguiente. No apareció nada, pero podía sentirlo. No como un implante o un parásito, más como un segundo latido, un ritmo de una realidad diferente. Y de alguna manera, estaba escuchando. Me trataron como si nunca me hubiera ido. Nadie cuestionó mi presencia, no hubo alarmas, ni siquiera una mirada de los guardias cuando salí al pasillo a la mañana siguiente. Era como si el tiempo no hubiera pasado, lo que significaba una de dos cosas. O los humanos me habían colocado exactamente donde querían, o el dominio estaba jugando un juego mucho más profundo de lo que imaginaba. Tenía que andar con cuidado. Un movimiento en falso, un momento de inestabilidad visible, y me diseccionarían en busca de respuestas que ni siquiera tenía todavía. Las rutinas de la instalación no habían cambiado. Cada mañana, las mismas sesiones informativas, las mismas conferencias áridas sobre psicología teórica humana, todas erróneas, por supuesto, impartidas por personas que no habían visto lo que yo. Pensaban que los humanos eran simplemente primates superevolucionados con impulsos de agresión hiperdesarrollados, predecibles, contenibles. Nadie mencionó el archivo. No lo sabían, y yo iba a mantenerlo así, por ahora. Fue en el quinto día cuando sentí que el cubo se agitaba. Estaba en la cámara de observación, viendo modelos de batalla simulados entre naves del dominio y naves humanas hipotéticas. Las simulaciones siempre terminaban con una victoria del dominio. El cubo no estaba de acuerdo. Un pulso agudo recorrió mi pecho como estática bajo la piel. Me estremecí. El sudor perlaba mi frente. De repente, la pantalla de simulación falló. No por completo, solo un salto de fotograma. Un parpadeo momentáneo. Una sombra pasando sobre una estrella que no estaba en el archivo original. Nadie más se dio cuenta, pero yo sí. Me volví hacia el técnico que manejaba la consola. ¿Puedes rebobinar ese fotograma? Él parpadeó. ¿Qué fotograma? No insistí. No lo habían visto.
El cubo me estaba mostrando algo. ¿Una prueba? ¿Una advertencia? Aún no lo sabía. Pero sabía una cosa. Ya no estaba solo dentro de mi cabeza. 2 días después, me trasladaron al ala este. Mayor autorización, seguridad más estricta, sin explicación. Allí la conocí. La doctora Emravec, analista principal de Seno Inteligencia. Una mente aguda oculta tras ojos cansados y una expresión permanentemente tallada en escepticismo. No me estrechó la mano, solo señaló la silla y fue al grano. Estás aquí porque has visto cosas. No me importa si las alucinaste, las soñaste o las canalizaste desde el reino de los espíritus. Lo que importa es lo que recuerdas. Asentí. ¿Qué quieres? Giró un monitor hacia mí. Se reproducía un video en bucle, granulado, con poca luz, pero inconfundible. Un dron de exploración del dominio flotando cerca de la órbita de una enana roja. Un planeta inexplorado giraba en el fondo. De repente, un rayo de nada atravesó el dron. Sin luz, sin sonido, solo ausencia. El video terminó. Eso fue grabado hace 4 días, dijo. No sabemos quién o qué lo hizo. ¿Crees que fueron ellos?, dije en voz baja. Me miró a los ojos. Creemos que tú puedes decirnos si no lo fueron. Podría haber mentido. Debería haberlo hecho, tal vez. Pero el cubo volvió a pulsar, un recordatorio silencioso como una mano en mi hombro. Nos advirtieron, dije. Nos dijeron que volviéramos a casa. Eso incluye las estrellas. Los ojos de Hembra no parpadearon. No estaba sorprendida. Nos están poniendo a prueba, murmuró, viendo hasta dónde llegaremos antes de que rompan algo. Ya lo hicisteis. Yo no, espetó. El Alto Consejo, los estrategas, creen que podemos ganar. Creen que tu pequeña historia fue una táctica de miedo. ¿Y qué piensas tú? Dudó, y luego dijo, casi en voz demasiado baja. Pienso que somos el niño que pincha a un depredador dormido con un palo y lo llama valentía. No volvió a preguntar, pero empezó a llamarme a diario. No eran interrogatorios, sino conversaciones sobre la memoria, el miedo, la historia. Era más inteligente que los demás. No solo hacía preguntas, ponía a prueba suposiciones. Y empecé a sospechar algo. No era leal al dominio. No del todo. Quería respuestas. La verdad. Y la verdad se estaba volviendo más difícil de contener. Esa noche, el cubo habló. No con palabras, no con imágenes, sino con intención. Vi pasillos que no había recorrido, habitaciones detrás de paredes que no sabía que existían. Lugares enterrados bajo la superficie de la instalación. No vigilados, no cerrados, solo ocultos. Una palabra se grabó en mi cráneo como una marca a fuego. B. Esperé hasta el siguiente ciclo de sueño. Los guardias rotaron. La seguridad se relajó. Las puertas se desbloquearon solas antes de que llegara a ellas. Una mano silenciosa despejando mi camino. Y entonces lo encontré. Una escotilla bajo los laboratorios del ala este, cubierta por paneles falsos. Sin alarmas, solo metal oxidado y oscuridad. Me dejé caer y todo cambió. El nivel inferior no era obra del dominio. Era más antiguo, tallado en piedra entrelazada con una aleación demasiado avanzada para cualquier fabricación actual. Los símbolos en las paredes eran los mismos que había visto en el archivo, pulsando ligeramente, como si reaccionaran a mi presencia. El cubo en mi pecho palpitaba con fuerza y rapidez. Estaba donde quería que estuviera. En el centro de la cámara había una silla. Simple, invitante, mortal. Supe instintivamente que si me sentaba, me cambiaría. No mi cuerpo, mi mente, mi forma de ver. Pero me senté de todos modos. Y el mundo colapsó. Sin gritos, sin dolor, solo comprensión. La silla me mostró destellos. La Tierra en su era final. La humanidad al borde de la trascendencia, dividiendo no átomos o moléculas, sino la percepción misma. Habían aprendido a moverse a través de la memoria, a convertir el silencio en un arma, a tomar decisiones que resonaban hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Y entonces, habían elegido irse, porque lo que podían hacer, no debía hacerse.
Vi sus guerras, sus arrepentimientos, su exilio autoimpuesto, y a los pocos que dejaron atrás, no por castigo, sino por esperanza. Portadores de memoria, como yo. Cuando desperté, la cámara estaba iluminada. Cada pared brillaba suavemente. Mis venas zumbaban con algo que no podía nombrar. No poder, no energía. Permiso. Sabía lo que tenía que hacer. Volví a subir, sellé la escotilla, llegué a mi habitación antes de la siguiente patrulla, y cuando Hemra me llamó a la mañana siguiente, solo dije 2 palabras. Nos observan. Ella hizo una pausa. ¿Te refieres a los humanos? No. Me refiero a nosotros. A ti y a mí. Ahora mismo. No se inmutó. En cambio, asintió una vez. Me lo imaginaba. Fue entonces cuando supe que era una de ellos. Esperó a que las cámaras parpadearan, exactamente 6.3 segundos de estática en bucle, probablemente obra suya. Luego se inclinó y susurró. Encontraste la cámara, ¿verdad? Sí. Entonces escucha con atención, Ren. Porque no tenemos mucho tiempo. El dominio está a punto de hacer contacto. Contacto real. Han encontrado un segundo archivo. Mi corazón se detuvo. ¿Dónde? Un puesto de avanzada cerca del cinturón de Tassel. Un sistema remoto e inestable. Envían un equipo de operaciones encubiertas esta noche. Agarré el borde de la mesa. Si lo tocan. Ella asintió. Los humanos no nos advertirán 2 veces. La miré fijamente. Entonces tenemos que detenerlos. Sonrió por primera vez desde que la conocí. Ya lo estamos haciendo. Teníamos menos de 12 horas. El equipo de operaciones encubiertas del dominio, la unidad hondonada negra, ya había partido. Lanzamiento silencioso. Manifiesto no oficial. Nave sigilosa. Destino, el cinturón de Tassel. Oficialmente, reconocimiento de minería de asteroides. Extraoficialmente, iban a tocar un archivo, y la Tierra no perdonaría eso. Estaba con Hemra en la misma sala de reuniones que una vez resonó con conferencias y proyecciones. Ahora estaba tenuemente iluminada, el aire denso por la urgencia. Ella caminaba en círculos cerrados, mostrando esquemas en un dispositivo privado no conectado a la red del dominio. Solo hay una forma de llegar antes que ellos, murmuró. Pero lo quemará todo. ¿Qué quieres decir? Me miró. Tengo acceso a un prototipo de portal de mensajería. Ilegal, inestable, pero rápido. Nos lleva a Tassel en 4 saltos. 4, a través de una parte más antigua de la red de deriva, mayormente colapsada. La IA no sobrevivirá. Puede que nosotros tampoco. Asentí. Entonces, vamos. Me miró fijamente un segundo de más. Has cambiado, dijo. Tú no. Eso es lo que me asusta. Salimos de la instalación por un pasillo lateral que Hemra había preprogramado para simular un fallo de energía. Los guardias vieron un apagón. Las cámaras no vieron nada. Para cuando se reiniciaron, ya nos habíamos ido. El portal prototipo no era una nave. Era una cicatriz. Una grieta tallada en el espacio, mantenida estable por una red de antigua tecnología humana injertada en la infraestructura del dominio. Ilegal, peligroso, apenas sostenido por hilos temporales. Mientras estábamos frente a él, Hemra me entregó un fragmento de metal frío, un interruptor de emergencia. Por si muero o si esta cosa empieza a devorar tu cerebro. Lo miré. Reconfortante. Pasamos al otro lado y, durante 3 segundos, estuve en todas partes. El primer salto fue una agonía. No dolor, solo compresión. Mis recuerdos chocaban entre sí. Vi el rostro del humano y el de mi madre, y una nave deshaciéndose en silencio. Oí mi propia voz gritando desde fuera de mi cuerpo. Luego aterrizamos. El suelo giraba. El aire era tenue y olía a ozono. Lo logramos. Sistema exterior del cinturón de Tassel, una estación minera abandonada hace mucho por el dominio debido a terreno inestable, que en su lenguaje significaba, encontramos algo que no nos gustó. Nos arrastramos por las ruinas del puesto de avanzada. Cúpulas destrozadas, cables de energía enredados como telarañas alrededor de paredes agrietadas.
La nieve caía a través de techos abiertos, aunque se suponía que la atmósfera no tenía clima. El archivo hacía que este lugar mintiera. Llegamos al foso al anochecer. Allí los vimos. Hondonada negra. 7 figuras en exoesqueletos, moviéndose con precisión militar hacia el cráter. Sus luces cortaban la nieve como lanzas. En el fondo yacía una esfera de material imposible, de color cambiante, que deformaba el espacio a su alrededor, igual que el cubo dentro de mí, solo que más grande, más antiguo. El segundo archivo. Hembra sacó un escáner de pulso. Una vez que lo toquen, mueren. Vi al líder del escuadrón dar un paso adelante. Llegamos demasiado tarde, dije. Todavía no, susurró ella. Si podemos interrumpir la interfaz antes de la activación. Un rayo de luz explotó desde el foso. No provino de los soldados del dominio. Vino de debajo de ellos. Uno por uno, los soldados se congelaron a medio paso, a media respiración. Luego, lentamente, cada uno giró la cabeza hacia arriba, no hacia nosotros, sino hacia el cielo. Sus visores se derritieron. No gritaron. Sonrieron. Y luego cayeron, todos a la vez, como marionetas a las que les han cortado los hilos. Hembra ahogó un grito. No están muertos. Negué con la cabeza. Están peor que muertos. El archivo se abrió. No se movió. Simplemente se volvió abierto. No salió luz. No zumbó ningún sonido. Fue algo más profundo. Una presencia se desplegó en el cráter como un dios que regresa del exilio. Y de pie en su sombra había una figura. No del dominio, no una máquina. Humana. Alta, pálida, con los ojos negros surcados por venas plateadas, un uniforme que parecía no haber sido usado en 1000 años. Contempló los cadáveres a su alrededor con el desapego de un sacerdote supervisando cenizas. Luego nos miró a nosotros. Hembra susurró. Ese no es el mismo que viste tú. No, respiré. Este es diferente. Peor. Curioso, habló sin hablar. El cubo dentro de mí ardió. Dejamos este mundo intacto. Enterramos el archivo bajo el silencio. Y aún así, excavan. Mis rodillas se doblaron. Oí una voz en mi mente, como un trueno traducido a través del arrepentimiento. Hembra me sostuvo. Se está comunicando contigo directamente. Me está juzgando. El humano levantó una mano. Y vi cada decisión del dominio al desnudo. Los experimentos, las mentiras, la flota enviada a la Tierra, los intentos de encubrimiento. Me vi a mí mismo. Cada aliento que tomé al servicio del imperio equivocado. Pensé que acabaría conmigo. En cambio, susurró. Queda una advertencia. Señaló el segundo archivo. Tómalo. Mi visión se nubló. ¿Quieres que lo lleve? Ya lo llevas. Este completará el patrón. Avancé tambaleándome sin querer. El suelo se agrietó bajo mis pies. Hembra gritó. Ren, no lo hagas. Si tocas eso, vendrán a por ti después. Me giré. Ya lo hicieron. En el momento en que mi mano tocó la esfera, el mundo parpadeó. Y yo estaba en otro lugar. No en el espacio, no en la memoria, solo en la verdad. Vi a la humanidad como era, miles de millones unificados, no por miedo, sino por elección. Una vez se enfrentaron a la extinción y construyeron una solución tan perfecta que les aterrorizó incluso a ellos. Los archivos eran fragmentos de esa decisión. Armas, sí, pero también advertencias. Verán, los humanos nunca desaparecieron. Se escondieron dentro del concepto de mito. Redefinieron su identidad para convertirse en leyenda, porque nada asusta más a un conquistador que una historia que no puede matar. Cuando regresé, el cráter estaba vacío. Sin soldados, sin cuerpos, sin nieve. Solo hembra sentada sola en el borde, con los ojos llenos de lágrimas. No entendía. Desapareciste, susurró. No creerías a dónde fui. No me importa. Solo dime una cosa. ¿Qué? Miró a las estrellas. ¿Nos perdonaron? No respondí de inmediato. Porque la verdad era no. Dejamos el archivo enterrado de nuevo. No para esconderlo, sino porque no necesitaba guardias. Nos guardaba a nosotros.
Y sabíamos lo que venía después. El dominio vendría a buscar. Encontrarían el cráter vacío. Enviarían naves, drones, equipos científicos, y cada uno de ellos no regresaría, hasta que finalmente se dieran cuenta de que la única forma de sobrevivir a un mito es nunca cuestionarlo. El dominio no esperó mucho. 2 semanas después de Tassel, llegaron las primeras naves de reconocimiento. Llegaron ocultas, con escudos, acompañadas por cuerpos científicos clasificados y pequeños equipos de asesinos encargados del descubrimiento y la negación. Ninguno regresó. No porque los humanos los mataran, sino porque el archivo lo hizo. Los absorbió. No solo sus cuerpos, sino su memoria, su intención. Así funcionaba el segundo archivo. No como el que llevaba dentro, que almacenaba. Este juzgaba. Y una vez que entendió para qué habían venido, no los dejó irse. Aún así, el dominio se negó a creer. Enviaron más y más, hasta que finalmente alguien en la cúpula sí creyó, y entró en pánico. Fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. Empezó con susurros, naves desviadas de rutas comerciales conocidas, apagones en las comunicaciones civiles en sistemas periféricos. Y una noche, un noticiero del dominio emitió accidentalmente imágenes de una silueta brillante, un humano, de pie en el casco de un acorazado sin traje, mirando al espacio, sin quemarse, sin inmutarse. La nave desapareció 5 segundos después. Intentaron censurarlo. Pero no se puede dejar de ver a un dios. Emra y yo vivíamos huyendo ahora. No más instalaciones, no más laboratorios, solo puertos de mala muerte, estaciones abandonadas y transmisores de onda corta enviando advertencias codificadas a rebeldes y renegados dispersos por la espiral. Me había convertido en su símbolo, aunque nunca lo pedí, el hombre que regresó. El superviviente tocado por el mito. Algunos me llamaban el heraldo, otros el equivocado. No corregía ninguno, porque no estaba seguro de que estuvieran equivocados. El archivo dentro de mí había cambiado. No hablaba con palabras. Nunca lo había hecho. Pero ahora me mostraba cosas. Viejos conflictos, antiguas traiciones, no solo de la humanidad, sino por parte de ella. Las guerras que comenzaron. Las especies que casi borraron. La elección de marcharse. Y el miedo de que un día se vieran obligados a regresar. Una noche, mientras nos escondíamos en una base lunar excavada al borde de la deriva de Telour, Emra me miró e hizo una pregunta que se había estado gestando entre nosotros durante semanas. ¿Por qué no nos han aniquilado ya? No respondí de inmediato. Ella insistió. Podrían. Lo sabemos. Un parpadeo de pensamiento y el dominio desaparecería. Entonces, ¿por qué no lo hacen? La miré a los ojos. Porque la galaxia está observando. Parpadeó. ¿Quieres decir que están esperando a que el resto de nosotros nos demos cuenta? Asentí. No son conquistadores. Son ejemplos. Los últimos. Si actúan, todo termina. Así que nos dejan bailar alrededor de nuestra propia estupidez. Nos dejan decidir en qué nos convertimos. ¿Y si elegimos mal? Miré hacia las estrellas. Entonces lo quemarán todo. Limpio, silencioso, y no dejarán nada más que la historia. Finalmente, me atraparon. No los soldados. Él, el que me advirtió por primera vez. Sentí su presencia 3 segundos antes de que apareciera, saliendo de la nada en el rincón oscuro de una bodega de carga abandonada donde estaba reparando un relé de señal. Se veía igual, la cicatriz sobre la ceja. Calmado, más viejo que el tiempo. No te convoqué, dije, esperando a medias que no respondiera. No hizo falta, replicó. Te estás acercando al límite. ¿Al límite de qué? Del propósito. Me levanté lentamente. Entonces dime, ¿cuál es el sentido de todo esto? Pasó a mi lado, mirando el relé inactivo. La supervivencia ya no es el objetivo. No para nosotros. Ya lo hicimos. Ahora esperamos. Observamos. Y hacemos una pregunta. Me giré. ¿Qué pregunta? ¿Puede esta galaxia sobrevivir sin nosotros? ¿Y si no puede? Me miró, con los ojos más duros ahora. Entonces regresamos. No para gobernar, no para reconstruir, sino para reiniciar.
La palabra me atravesó como una cuchilla. Reiniciar. Un borrador. Una tabla rasa a escala galáctica. En ese momento me di cuenta de la verdad. Los archivos no eran solo recuerdos. Eran detonadores. Y ahora llevaba 2 de ellos dentro de mí. Si moría, si caía en manos del dominio, si dejaba que el miedo me convirtiera en un arma, los humanos volverían. No uno, no un equipo. Todos ellos. Y esta vez no darían discursos. 3 días después, el dominio nos encontró. No por casualidad. Yo había transmitido algo. Quizás inconscientemente. Algo que el archivo quería que alguien viera. Vinieron con una flota. No para matar, para negociar. Así de asustados estaban ahora. Me presenté ante un enviado de la alta mesa en una barcaza diplomática fuera del velo de Tyron. Se suponía que era terreno neutral, pero nada es neutral cuando llevas la extinción dentro de tu pecho. Su líder habló primero, un bastardo alto y delgado llamado Rey, vestido con túnicas con adornos dorados, la voz suave como el veneno. No queremos una guerra, dijo. No, asentí. Quieren el control. Es lo mismo, sonrió con suficiencia. Podrías ayudarnos, Ren. Podrías explicarles a tus asociados que la paz beneficia a todos, que el dominio puede evolucionar. Me acerqué. Tuvieron siglos para evolucionar. En cambio, eligieron la dominación, la asimilación. Borraron cada amenaza y lo llamaron seguridad. La humanidad hizo lo mismo. No, dije. Ellos se detuvieron. Su sonrisa vaciló. Les sostuve la mirada. ¿Quieren el archivo? ¿Creen que pueden abrirlo, copiarlo, despojarlo de sus secretos? Adelante. Pero sepan esto, en el momento en que lo intenten, firmarán su sentencia de muerte. No solo la suya, la de todos. Los dejé en silencio. Y no me siguieron. Volvimos a la clandestinidad. Los rumores se extendían más rápido ahora. Colonias enteras del dominio quedándose a oscuras. Naves patrulleras informando de voces en el vacío. Voces que sonaban como las suyas. Una por una, se formaron grietas en el imperio, susurros de rebelión, facciones dividiéndose, incluso alianzas formándose con nosotros. No con los humanos, todavía no. Pero la idea de ellos, el mito, se estaba volviendo real. Y con cada cadena rota, la necesidad del fuego disminuía, aunque fuera por poco. Ahora estoy sentado en una cresta solitaria, sobre un mundo que ya no pertenece a nadie. El viento aúlla a través de ruinas vacías. Los 2 archivos, uno en mí, uno enterrado, ya no están en silencio. Zumban, esperando. Y me pregunto, ¿estaba destinado a sobrevivir? ¿O fui elegido? No como un salvador, ni siquiera como una advertencia, sino como un espejo para mostrarle a la galaxia lo que es, antes de que los mitos decidan qué hacer al respecto.